Hola, hola, hola. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Bueno, como tenemos por sana costumbre, le damos gracias al Señor por su presencia, por su providencia. Por este tiempo singular que el Eterno sigue permitiendo vivenciar. Porque claro, naturalmente los que están del otro lado no logran verlo, pero aquellos que compartimos hoy habrán notado que hay cosas. Gracias por la ofrenda. No, mentira, si no es un WhatsApp. Bueno, estoy profetizando, estamos profetizando. Van llegando las ofrendas. No dejamos, aunque sea un poco molesto verlo y vivenciarlo, no dejamos de vivenciar y de dar cuenta que todavía hay cosas que necesitan ser solucionadas, porque evidentemente hay algunas fisuras que siguen permitiendo que algunas circunstancias de la vida, a la hora de enfrentarlas, bueno, no estén lo suficientemente sólidas, o no estemos lo suficientemente sólidos, o no estemos lo suficientemente impermeabilizados como para que definitivamente esas tormentas que hacen a la vida puedan seguir de largo sin hacer mella. Hoy tenía oportunidad, bueno, voy a hablar en primera persona porque la Escritura dice que son uno. Hoy hablaba con los hermanos Jenny, con Julio, y les compartía algo que el Señor me enseñó y que a mí me quedó muy grabado, y tiene que ver con que la vida, el Padre en la vida, nuestro Rey, en este pizarrón llamado vida, y además está decir que nuestro Rey utiliza aún el mismo infierno para dejar en evidencia cosas que a lo mejor de otra manera no quedarían tan en evidencias. Y bendito sea Dios por eso, porque el Señor se hace de todos los recursos habidos y por haber, y porque ciertamente cada uno de nosotros, desde la individualidad de nuestra vida y desde la particularidad de nuestra vida, tenemos que reconocer de que tenemos una forma distinta. Yo no me canso de decir que somos meros originales, pero ese ser un mero original, que no es poca cosa, sino que es un privilegio divino, no deja de ser un desafío para aquellos que tenemos una responsabilidad de conducción, pero también para uno como miembro vivo de la iglesia, porque no dejo de serlo. Bendito sea Dios, y Dios me guarde de no funcionar un día de esa manera. Y definitivamente esa particularidad que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros y con cada uno de nosotros, vuelvo a insistir, no deja de ser un desafío, porque ciertamente el hecho de ser exclusivos y particulares quiere decir de que nosotros tenemos una forma particular, y esa individualidad y esa singularidad que Dios ha hecho de cada uno de nosotros nos desafía en el sentido de que nos obliga, como parte del cuerpo, a ensanchar los sitios de nuestra tienda mental y espiritual, y aceptar que a lo mejor Dios a mí
sin a lo mejor Dios a mí me habla de una manera y yo le entiendo de una manera, pero probablemente Dios le hable a mis hermanos de otra manera y lo entiendan de otra manera, por no decir que el Señor, para llevarles a un nivel de aprendizaje, tenga que ponernos algunos ejercicios a uno y a otros otro tipo de ejercicio, porque de no ponernos ese otro tipo de ejercicio difícilmente podamos alcanzar el nivel de comprensión que tenemos que tener. Eso hace a la individualidad. Por eso el ser únicos y el ser exclusivos no es algo necesariamente de lo cual uno obligatoriamente tenga que rasgarse las vestiduras, más allá de esa verdad eterna. No deja de ser un hermoso desafío, porque eso nos obliga a entender de que esa condición de únicos que somos nos obliga a buscar el corazón de Dios de una manera muy íntima, muy personal, y de esa manera poder descubrir cuál es la forma que Dios me ha dado y cuál es la forma que el cielo ha puesto en mí para yo discernir con claridad lo que el cielo quiere decirme. No sé si me explico. El hecho de ser únicos, el hecho de ser absolutamente originales, es un desafío personal, porque nos obliga en toda estación de la vida a estar permanentemente atentos y alerta para ver qué es lo que el cielo nos está diciendo. Y muchas veces caemos en el error de pensar de que porque Dios le habla a uno de alguna manera, nos tiene que hablar a todos de la misma manera. Yo les hablaba la semana pasada de cómo la Iglesia evangélica ha hecho en estos últimos 50 años una doctrina de liberación, una pseudo doctrina respecto de la liberación, pero no necesariamente en función de la Biblia, sino en función de experiencias personales y de formas personales que Dios le ha dado a grandes hombres y mujeres de Dios, que eso es absolutamente indiscutible. Por allí yo les ponía el ejemplo de este ser maravilloso llamado Carlos Anacondia, este hermano en la fe y hermano prácticamente de orilla, porque está cruzando el charco, y su clásico "Oíme bien, Satanás". Ahora, el hecho de que él inicie o de alguna manera rompa el mundo espiritual a partir de esa proclamación profética y esa declaración de guerra, no significa que nosotros lo tengamos que hacer, porque el hecho de que a él le funcione no significa que a nosotros nos vaya a funcionar, porque es un diseño y es una forma que Dios le dio a él, no a nosotros. Entonces nosotros tenemos el desafío de entender que somos únicos, disfrutar eso, regocijarnos de eso, pero después tenemos que tomar la conciencia de que esa forma única que el Padre nos ha dado es una enorme responsabilidad que nos va a desafiar y nos va a llevar a invertir el tiempo que sea necesario para poder descubrir cómo escuchar el latir del corazón de Dios y de esa manera poder descubrir lo que el cielo nos está diciendo. Yo creo, sin lugar a dudas, que el Señor siempre se las ingenia, y definitivamente si hay una apertura, si existe una apertura de nuestra parte, más tarde o más temprano nos va a terminar cayendo la ficha, y ciertamente bendito sea Dios por eso, porque eso también es una manifestación de gracia. Una semana que por lo pronto se ha presentado bastante parecida al principio, bastante parecida de cómo terminamos, a lo mejor con alguna sensibilidad distinta, con alguna aparente calma de manera diferente, pero no deja de ser un tiempo donde uno tiene que dormir con un ojo abierto y otro cerrado, porque ciertamente, así como venimos escudriñando y así como venimos avanzando y así como nos hemos animado a reconstruir las murallas de nuestra vida, están los Tobías, están los Zambalat, está el árabe, y vas a saber cuántos bichos más intentando seguir poniendo palos en la rueda para detener el reconstruir de lo que el cielo está demandando a su amada iglesia.
porque yo tengo la convicción de que yo tengo la concepción, capaz que es una condición un tanto romántica, un poco común en mí, debo ser honesto, pero ciertamente cuando el novio se presenta en el altar y espera a la novia, ustedes saben que los varones somos bastante prácticos, ¿verdad? Yo con esto no quiero decir nada malo contra las damas, porque quiero llegar vivo a mi casa. Y tengo que pasar por esa puerta antes de llegar a mi casa, porque por la ventana no entro. Pero convengamos en que los varones somos en términos generales, porque para algunas cosas somos muy jeringa. Yo soy muy jeringa para algunas cosas. Soy muy quisquilloso y soy muy puntilloso en algunas cosas, capaz que en las menos. Pero yo en líneas generales me considero una persona bastante práctica. Pero entiendo que hay formas y formas. Y entiendo que hay realidades y realidades. Entiendo que hay recursos y recursos. ¿Por qué te digo esto? Porque ciertamente yo hice el mayor esfuerzo. En aquel entonces yo tenía un trabajo formal. No es que no tenga un trabajo formal, porque yo esto lo tomo formalmente como una vocación divina. Pero cuando tenía la formalidad de un trabajo, tampoco digo secular, es que tenemos que cambiar el lenguaje. A ver, no sé por qué le decimos trabajo secular cuando en realidad secular es sin Dios. Y yo iba al trabajo, quiero creer yo, que con Dios. Entonces, no sé hasta dónde es secular. Si yo voy con Dios, no es secular. Serán seculares los demás, pero no yo, ni aquel a quien porto. Yo entiendo que a veces necesitamos diferenciar una cosa de la otra. Pero yo recuerdo que cuando nos pusimos de novio con Silvana y buscamos las confirmaciones en el Señor, buscamos los tiempos, yo hice como ella el mayor y el mejor esfuerzo para poder llegar de punta en blanco, porque quería estar vestido para la ocasión. Y yo no debo decir, porque me parece que se cae por su propio peso, si el Señor está revestido de gloria, a diferencia de nosotros que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero ciertamente cuando un varón se para y hace, insisto, su mayor esfuerzo para poder estar vestido para la ocasión, uno siempre espera ver, y yo creo que la novia, fundamentalmente por ese rol propio y por esa condición que hace a lo femenino, si el varón quiere estar de punta en blanco, no quieras tener idea de lo que pasa por la cabeza de una mujer en ese momento. No se le pasa, si tiene un pelito más largo adelante, es poco menos que motivo de caos para algunas, porque quieren llegar a ese mojón de la vida y a ese momento casi mágico, y perdonen que utilice la palabra mágica cuando estoy hablando del Señor. Definitivamente hacen un esfuerzo mayúsculo por presentarse delante de Dios y delante del novio y delante de los testigos, vestirse de la mejor manera. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que esta temporada, como todas las temporadas, definitivamente yo creo que yo las visualizo como una suerte de dispensación en donde van existiendo determinadas escaleras
Y Dios nos va poniendo determinados escenarios que van construyendo en nosotros, van desnudando en nosotros esas capacidades divinas que muchas veces portamos pero no nos damos cuenta, o porque están atrofiadas y necesitan ser trabajadas. Yo creo que el Señor permite distintas dispensaciones a lo largo de la vida, porque cada escenario de vida y cada tiempo vivido representa un nivel de autoridad distinto, por lo tanto es un escalón más arriba. Y yo cada vez que visualizo un tiempo como este, como tantos tiempos que hemos atravesado, me imagino al Señor vestido de la mejor manera, vestido de gloria, a la espera de que la novia llegue y llegue de la manera correcta. Por eso este tiempo para nosotros no deja de ser un tiempo desafiante, porque tenemos que entender cómo el Señor quiere que nosotros lleguemos a este tiempo y cómo quiere que atravesemos este tiempo para poder subir ese peldaño y aquellas cosas que nos han hecho doler hasta el día de hoy ya no nos duelan más, porque se nos ha delegado una autoridad, hemos alcanzado una autoridad delegada como consecuencia de su gracia, pero también de nuestra obediencia. Porque así funciona, bueno, decir que así funciona el Señor me suena mucho a maquinaria, pero ustedes entenderán a lo que me refiero. Yo estoy convencido de que el Señor permanentemente nos quiere llevar, como la propia Escritura dice, de victoria en victoria y de gloria en gloria, y que la gloria postrera tiene que ser mayor que la primera. Por lo tanto, yo a la hora de explicar estas verdades eternas, se me ocurre una suerte de escalera en donde el cielo dispone de determinados escenarios que de alguna manera lo que pretenden es que nosotros, la novia de Cristo, la iglesia de Cristo, tenga la capacidad de poder encontrarse con su novio, con su amado, pero en el escalón correcto. Porque ahí es en donde el cielo nos está esperando, ahí es en donde la unción nos está esperando, ahí es en donde cielo y tierra se juntan y somos uno. Ahí es en donde el cronos se junta con el kairos y el rema se expande y alcanzamos un nivel de autoridad superlativo, por lo pronto para enfrentar algunas aventuras, porque ciertamente cada uno de los escenarios de vida que vivimos no son para doler, son para aprender. El tema es, y yo hoy lo hablaba, vuelvo ahora sí al comienzo, hablaba con mis queridos hermanos Julio y Jenny, y les decía de que muchas veces el mundo lo que nos propone, lo que intenta proponernos es llevarnos a un territorio que él sabe que le es propicio a él. ¿Por qué creen ustedes que cuando aparece el filisteo incircunciso es el propio Goliat y no el ejército, no los escuadrones del ejército de Israel los que proponen el ámbito de batalla? Porque si ustedes repasan ese escenario, ustedes tomarán cuenta de que Goliat es el que pone las condiciones. Goliat se para delante del pueblo de Dios, ¿y qué era lo que tenía el pueblo de Dios? Terror. Bueno, ¿saben cuál es una de las cosas que el Señor quiere que comencemos a echar por fuera del muladar en este tiempo? El miedo. Para empezar a hablar, ¿no? Para empezar a hablar. Pero notarán ustedes de que cuando Goliat se enfrenta a los ejércitos de Israel y el rey primero, el rey tenía un julepe que dígase que en aquel entonces no existían las varillas, sino creo que lo contrataban como medio oficial seguro, por su maravillosa capacidad de cortar varillas. Él y todo el ejército, esos que se llenan la boca, como hay tantos en la iglesia de Jesucristo, que se llenan la boca y lo único que tienen es la boca llena, pero de autoridad espiritual tienen muy poco.
porque no entienden que la autoridad no pasa, la autoridad no pasa por la boca, sino que la autoridad pasa por la obediencia. Y cuando aparece este gigante y el pueblo de Dios, lo primero que tiene es un julepe mayúsculo, del primero al último, salvo un insignificante llamado David. Y lo que hace este filisteo incircunciso en un franco desafío para con el pueblo de Dios es poner las reglas para llevar adelante un combate. O sea, él dijo, denme un hombre que pelee contra mí. Ahora, yo rey de Israel, Dios me guarde, al menos de Saúl, ¿no? Diría, pero ¿quién es este mono para decirme a mí cómo yo tengo que enfrentar la batalla? ¿Desde cuándo Satanás te dice a vos o me dice a mí cómo tenemos que pelear esta batalla? ¿Desde cuándo? La respuesta es desde siempre. Y el problema es que la iglesia a veces no ha entendido y hemos caído, y digo hemos caído, muchas veces en el escuchar el desafío y las reglas que te impone Goliat y no la maravillosa condición y el maravilloso discernimiento que tenemos por medio del Ruaj de Dios, del Espíritu Santo. Si escucháramos más la voz del Ruaj y menos la voz del filisteo incircunciso, ciertamente algunos escenarios serían mucho más gratos, más fecundos y más gratos de vivir y mucho menos dolorosos, porque no puedo dejar de reconocer y de ninguna manera puedo yo mentirles, y es que el crecimiento duele a veces, genera una medida de dolor. Siempre el crecimiento implica un umbral de dolor que tiene por un único desafío, y es alcanzar un nivel de dolor en donde no sientas nada. ¿Por qué? Porque estás muerto, pero no muerto físicamente, sino muerto a la cruz. ¿Saben por qué a veces nos duelen tanto las cosas? Porque estamos demasiado vivos y necesitamos algunos clavos más, o pasar más tiempo en la cruz, por no decir que pasar más tiempo con el Eterno, para que Él remueva todo vestigio de incredulidad, remueva todo miedo, remueva todo lo que tenga que remover, para que venga su reino y se establezca su voluntad en nosotros. Pero yo insisto, en uno de esos audios que hemos tenido con estos hermanos, les decía de que en realidad lo que intentaba decirles era todo esto que les estoy explicando ahora. Y me refiero, no, claro, es que si no, hasta ahora les estoy mostrando el audio. Y ya de por sí son largos, pero lo que intentaba decirles es que permanentemente Satanás va a intentar llevarte a un terreno que a él le ha sido muy fecundo desde el primer hombre y la primera mujer hasta el día de hoy, que es llevarlo al campo de las emociones. Porque él sabe que más allá, más acá, bajo esta naturaleza caída, tenemos alguna sensibilidad. Y él, como buen psicólogo que es, nos tira un hueso, y dependiendo de la manera en que lo agarramos, si lo agarramos o no lo agarramos, si lo miramos o no lo miramos, él va sacando cuentas de cómo somos y de cómo responderíamos frente a determinado escenario. Entonces él, a conciencia de las cuentas que saca por su observación de nosotros, porque nos conoce más a nosotros que nosotros mismos a nosotros. Por eso me pareció sustantivo comenzar diciendo que el ser singular no es algo para rasgarse las vestiduras, sino para invertir tiempo, para conocernos lo suficiente. Porque muchas veces el diablo nos conoce mucho más a nosotros que nosotros a nosotros mismos.
al punto de que nos creemos capaces de, y resulta que cuando nos enfrentamos nos damos de bruces contra el piso y terminamos reconociendo a veces, ¿no? A veces, otras veces preferimos ni hablar del tema, esperando que pase el tiempo. El problema es que lo único que va a pasar es tiempo y nunca vamos a tener una autoridad delegada, al menos sobre esa área. Por lo tanto, lo que Satanás pretende sistemáticamente es llevarte al terreno que a él le es más fértil, y es el campo de las emociones, porque por allí vuelvo a insistir, como esa mujer que sufría de flujo de sangre, él sabe que hay alguna hendidura, porque somos seres mortales, porque nadie puede jactarse de ser perfecto, solo el Padre, porque yo podré creer de mí y de ustedes una cantidad de cosas, pero en definitiva lo que va a hablar de nosotros son nuestras propias respuestas, no lo que yo diga de mí, porque yo puedo decir muchas cosas de mí, pero resulta que cuando lo enfrento hay un trecho grande entre lo dicho y lo hecho. Entonces, ¿cuál es el verdadero Marcelo? ¿El que habló o el que hizo? El que hizo. Y esta temporada es una temporada donde, vuelvo a insistir, el enemigo está intentando llevarnos al terreno de las emociones, al barro de las emociones, intentando ver qué es lo primero que aflora. Y yo le reconocía a la hermana con absoluta honestidad cómo yo me enfrenté a la realidad de tener que reconocer de que una de las cosas que tengo que echar fuera y atravesar la puerta del muladar es el enojo. Porque bendito sea Dios que este humilde parlante y este humilde micrófono siguen andando por gracia divina, porque si hubiera sido por mí, terminaba la mitad de la ruta interbalnearia, porque me las hizo ver a cuadritos la última reunión. La pasé muy mal y me di cuenta de que tenía el enojo demasiado flor de piel y por lo tanto seguía adoleciendo de basura en alguna habitación bien escondida, sin ningún ánimo de sacarla afuera. Porque aparte nuestra mente nos juega muchas veces malas pasadas. Y no es que nos creamos los vivos o nos hagamos los vivos, sino que muchas veces el ser humano, frente a cosas que no le gustan, hay un mecanismo de defensa en la cabeza en donde reprimimos ese momento, es como que lo anulamos y definitivamente no nos acordamos, pero no porque nos hagamos los vivos, sino porque lo reprimimos, quedó en un cajón, y vos decís, ¿en qué cajón? En el cajón de los cubiertos, en el cajón del modular, ¿en qué cajón quedó? En el cajón. Bueno, seamos un poquito más precisos, latitud, longitud, mandame un WhatsAppito con la ubicación en tiempo real. Pero ciertamente el Padre en este tiempo, mientras seguimos atravesando la puerta del muladar y sacando afuera todo lo que tenemos que sacar, está dejando en evidencia y nos está hablando en primera persona y está apelando a nuestra singularidad y nos está hablando de la forma que Él entiende que nos puede hablar para poder nosotros entender lo que tenemos que entender de parte de Dios. Pero yo vuelvo a insistir en esa necesidad, casi urgencia de conocernos a nosotros mismos, porque duele mucho tener que reconocer de que muchas veces el infierno nos conoce mucho más que nosotros mismos.
temporada que, vuelvo a insistir, no deja de ser de enorme regocijo, porque siempre compartir de nuestro Rey es un motivo de alegría en sí mismo. Siempre compartir con mis hermanos es un motivo de honra y de propósito. Es como cuando, y no quiero entrar porque voy a evidenciar la molestia. Bueno, no la voy a dejar por ahí porque me parece que no va a ir. Pero ha sido una o sigue siendo una temporada, vuelvo a insistir, de enorme trabajo colectivo y de enorme trabajo individual, al cual yo necesito animarles. No es un tiempo para descansar, no es un tiempo para descansarse, es un tiempo para invertirlo en Dios y que Él comience a descubrir todo lo que Él tiene para vos. Y cuando Él te descubra lo que tiene para vos, inevitablemente e inherentemente vas a tener que comenzar a aceptar un principio bíblico, y es de que Dios, cuando llama, capacita. Por lo tanto, si Dios te dijo que sos, las herramientas necesarias para funcionar en esa oficina ministerial tienen que estar presentes. Pero si yo sigo aceptando el desafío del infierno y sigo escuchando sus estrategias y sigo yendo al barro con ese filisteo incircunciso, déjenme decirles algo: vamos a marchar. Vamos a marchar. Nosotros tenemos que tener una estrategia divina. Y yo le decía a mis queridos hermanos en ese larguísimo audio que la única manera de matar los sentimientos es aplicando un principio espiritual. Por eso, cada vez que el infierno intente llevarte al barro, aplica un principio. Ejemplo: Jesús va por el desierto, pasa 40 días en el desierto sin comer absolutamente nada. Aparece la serpiente. Él le dice: ¿tenés hambre? ¿No querés comer? ¿Por qué no convertís estas cosas estas piedras en pan? Vos sos Dios. ¿Acaso hay algo imposible para ti? Estoy parafraseando, naturalmente, ¿no? Entonces, mirá, a esa le podés poner chicharrones, aquella crema pastelera en el medio. Podés hacerlo, vos sos Dios, no hay nada que te sea posible. O sea, lo quiso llevar al barro. Intentó llevarlo al barro. ¿Y qué hizo el Señor? Lo reprendió con la palabra. Dijo: ¿querés jugar a las cartas? Bueno, dale, ¿para qué saco mi mazo? Y sacó, bueno, yo de truco la verdad no sé nada. De cartas, no sé nada. No es que me haga el santo, realmente no sé. A la conga, y hace muchos años, ya tendría que hasta repasar. Y le dijo: ¿me querés llevar al barro? Bueno, ¿me querés hacer truco? Bueno, retruco. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Eterno. Y así lo hizo una y otra vez. Por lo tanto, yo quiero exhortarles, quiero animarles y quiero humildemente enseñarles de que el infierno permanentemente va a querer llevarles al barro, a ese lugar a la que a él le es demasiado conveniente, porque sabe que algún rédito va a sacar, porque sabe que en algún momento, si no es la baja estima, es la tristeza, es la melancolía, es la ira, es el odio, es el rencor, el resentimiento, y hay tanta cosa. Miren, no terminaríamos ni mañana de la cantidad de emociones que uno puede llegar a albergar.
por no decir la cantidad de fisuras con las que uno puede llegar a convivir. Por lo tanto, la necesidad de ir al Padre y que el Padre nos siga enseñando, nos siga sensibilizando, para que cada vez que el infierno nos lleva al barro, nosotros tengamos la virtud, porque es una virtud, de que el Espíritu nos dé las herramientas, los principios necesarios para poder vencer esa situación y que ya no sea más ese filisteo incircunciso el que te siga venciendo. Porque otra de las verdades que estuvimos compartiendo juntos la última vez que nos encontramos fue cómo el propio enemigo termina revelando un principio espiritual. Y es que al diablo o lo vences, al enemigo o lo vences o lo servís. Porque Goliat, cuando se enfrenta verbalmente a los escuadrones del ejército de Israel, le dice: deme el hombre que pelee contra mí, porque si yo lo venzo, yo le voy a servir, pero si yo lo venzo, él me va a servir a mí, pero si yo pierdo, yo lo voy a servir a él. Lo que es maravilloso, porque nos está revelando un principio espiritual de carácter eterno, y quiere decir de que yo al diablo o lo venzo o lo sirvo. Y es acá donde comenzamos a sacar la libretita de apuntes y empezar a ver. Venzo, puntos suspensivos, interrogante. Por eso tenemos un tiempo maravilloso y yo les animo a que lo aprovechen. Porque yo no quiero sonar apocalíptico de ninguna manera, pero hoy estamos y mañana no sabemos si estamos, y yo creo que teníamos un hermano, bueno, que ahora no nos acompaña más. Supongo que sigue siendo hermano. Que tenía la idea fija con los últimos tiempos, pero era una cosa ya molesta. Porque permanentemente estaba hablando de los tiempos finales, y Cristo viene, y que la bestia, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y yo lo miraba como diciendo, sí, está bien, Cristo viene. ¿Vos sabés cuándo viene? No, pero hay señales en la Escritura que bla, 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 bla. Bueno, pero está bien. ¿Pero sabés cuándo viene? No, bueno. Entonces vamos a hacer una cosa. Como no sabemos ni vos ni yo cuándo viene, ¿qué te parece si empezamos a trabajar desde ahora? Porque si viene mañana, ¿qué hacemos? ¿Torta frita? En vez de preocuparse tanto por investigar las señales y la luz, yo no digo que no haya que hacerlo. ¿Será que a lo mejor yo soy demasiado práctico y peco de alguna barbaridad? Pero yo soy partidario de que seamos entendidos en los tiempos, podamos invertir en lo que el cielo quiere que podamos invertir, para de esa manera estar a la altura del escalón en donde Dios me está esperando, porque sería muy triste que Dios me esté esperando. Ustedes se acuerdan de aquella escalera donde Jacob vio, ¿verdad? Y por tanto llamó a ese lugar Betel, que subían y bajaban ángeles. ¿Ustedes se imaginan ver? Esos son niveles espirituales en realidad. ¿Ustedes se imaginan al novio allí esperándonos? No sé, yo qué sé, digo cualquier cosa, en el quinto lugar, y nosotros estamos en el segundo diciéndole te amo, así con el brazo estirado así. Y el Señor me dice: si realmente me amaras, estarías acá conmigo. Porque hubieras invertido todo lo necesario para trabajar en tu interior, todo lo suficiente para estar en donde estoy yo ahora. ¿Sabes por qué estás tan abajo? Porque no invertiste ni un cuarto de lo que yo esperaba de vos. Y así está la iglesia de Cristo. Mientras Él está allá arriba, nosotros
la miramos acá. Eso sí, estiramos la mano, lloramos y le decimos que le amamos y que le necesitamos y hacemos toda una serie de manifestaciones emocionales maravillosas. Pero partamos de una base medianamente racional, por no decir lógica. Vos querés que tu novio cuando están en el altar para casarse, ¿qué pretendes? ¿Tener a tu novio, a tu futura esposa tomada la mano al lado tuyo, obviamente? ¿O que esté en la puerta del salón diciéndote que te ama? Bueno, si me amás, vení para acá, ¿no? No me digas que me amás desde la puerta. Vení, comprometete. Delante de Dios y delante de los testigos, comprometete. Porque gritarle a la puerta, decir, Señor, te amo. Bueno, sí, está bien. Pero ¿sabes qué es eso? Pura emoción. Pura emoción. Y la iglesia, si hay algo en lo que ha trabajado de una manera maravillosa, es el manipular las emociones del pueblo. Por eso el pueblo no tiene la autoridad que tiene que tener. Porque en vez de darle buena comida, le dan transgénicos. Te dan un plato gigante así. Yo otro día estaba viendo un pedacito de una serie viejísima. Un matrimonio promedio. Él era docente de una escuela. Y el tema era que no vivían, sobrevivían. Y de repente baja el hijo adolescente y se sienta en la mesa a desayunar y agarra lo que se supone que era tocino, ¿no? Vieron que los gringos tienen otra cultura. No digo que son raros, pero sí, la verdad, si nos agarra un médico acá, nos empieza a pegar ahora y termina pasado mañana. Y agarra así lo que ellos llaman el tocino y le dice, ¿qué es esto? Es plástico. Y el padre lo mira con cara de sufrimiento y le dice, no, lo que pasa que es no sé, de soja, no sé qué pomo, porque estamos cuidando el colesterol. Mentira, no tenían plata para comprar de verdura. Entonces habían comprado uno que era chino, perdón los chinos, y era de plástico. Y a veces comemos comida plástica. Y vos decís, ¿comés eso? Sí, comemos eso a veces en las comunidades. Nos dan arroz plástico. Nos dan un pollo, nos sirven un pollo que no entra acá en el púlpito. Y no es más que un pollito que en realidad le encajaron agua con sal, le enchufaron agua y salitre, más otro, y le agregaron químicos de todo tipo, tamaño y color, y vos te encontrás un pollo que parece un pavo, cuando en realidad le sacás toda la porquería que tiene, es un pollito. Estaba pensando, porque claramente yo sé que no lo parece, pero definitivamente uno tiene ya sus años arriba, ¿no? Pero hay seguramente varios de ustedes alguna vez habrán leído o se habrán enfrentado a
al hecho de tener que leer, porque formaba parte de la currícula en su momento cuando yo era estudiante, hace ya muchos años atrás, aunque no dejamos de ser estudiantes de la vida. Hace muchos años atrás formó parte de la currícula estudiar un libro archiconocido, como es el libro El Principito, ¿verdad? ¿Se acuerdan del Principito? Al menos de oídas. De oídas. Y hay una frase que aparece por muchísimos lados, que no deja de ser bíblica, ¿va? Porque dice que lo esencial es invisible a los ojos. Y no deja de tener un principio espiritual. Y no me preguntes por qué, pero de temprano estoy con esa... Y no es porque haya leído El Principito últimamente, es más, no tengo memoria de cuándo fue la última vez que lo leí. Pero me vino eso a la cabeza, lo esencial es invisible a los ojos. Y digo, Señor, pero... Sí, bárbaro, pero ¿qué hago con esto? Porque cuando Dios te da algo es para algo. No, o sea, Dios no te da un florero, no te pone algo en la mano para que vos lo pongas arriba de, no sé, de una estantería para lucirlo. Dios te da algo para usarlo. Entonces mi pregunta fue, ¿qué hago con esto? Bueno, fui a hacer unas diligencias, fui a buscarle la computadora al grande que se le había caído, se le partió la pantalla, bendito sea Dios, que es gratis arreglo. Bueno, yo me fui, incluso a despejar un poco la cabeza, salí tranquilo, a mirar, a tomar un poco de fresco, estaba tan lindo. Una llovizna de la madre. Yo dije, ¿quién fue el que me mandó meterme en estas cosas? Bueno, vengo así, coso, se la doy. Él estaba mirando la tele y le digo, hijo, llegué con tu compu. Ah, dale, bárbaro. Y se la llevó para el cuarto. Me dice, yo le dije, toma, te la cambio por la tele. Pero dije, tenemos que hacer negocios. Son negocios familiares. Esos son negocios de familia. Y bueno, a ver, aquellos que somos casados, no sabemos que a veces uno tiene que ser en pos de la armonía. Y bueno, es la vida misma. Digo, toma, te lo cambio por la tele, dale. Y yo, ¿qué veo? Digo, vamos a poner algo pum para arriba. Y se me dio por... hace poco, creo que hace poco salió una comedia, no comedia de estas venezolanas o brasileras, una película de género comedia, ¿no? Una película argentina de un actor muy conocido, como es el famoso Chueco Suárez, que se llamaba, y se las digo porque se las quiero recomendar, capaz que no se las quiero spoilear, se llama No puedo vivir sin ti. ¿La viste? Sí. Bueno, no la spoilees, deja que la veamos. Y me puse a verla. A mí las películas de Chueco me gustan mucho porque despiertan en mí algo que pocos actores despiertan, y es una sonrisa. Me hace reír, de verdad, me genera gracia. Porque mi humor es un humor muy negro, a diferencia del humor de mi señora esposa, que, no sé, pasa un escarabajo, choca con otra y le genera gracia. Y yo digo, ¿dónde? No? Y, ojo, y no le estoy faltando el respeto, lo que estoy diciendo es que tiene un humor distinto, ¿no? Y mi humor es un poco más sórdido, algunos dirían más zorro.
Y me engancho con esa, dije, voy a mirar esta. Y bueno, comienza desentramando un poco, o presentando, digamos, los distintos escenarios que van a ser parte de la película, obviamente, ¿no? Y claramente cuando uno mira el título, más allá de que hay un elemento electrónico de por medio, uno, ¿qué es lo primero que piensa? No puedo vivir sin ti. Es una película romántica, ¿verdad? Y vos ya te haces toda la idea, ¿no? Del esposo, la esposa que vive en una fractura y por allí pasan una desavenencia y sufre hasta que, como toda película de final feliz, termina de manera feliz, ¿verdad? Y bueno, pero en realidad no se trataba de la mujer en principio. Ese no puedo vivir sin ti no tenía mucho que ver con la mujer, no tenía mucho que ver con la familia siquiera, sino que tenía que ver con otras cosas. Y él tenía una enorme debilidad, un enorme vicio, una enorme circunstancia que le llevaba a invertir muchísimo tiempo, muchísima energía, muchísimos recursos en todo lo amplio de la expresión, al punto de que termina siendo un adicto de esa circunstancia, llamémosle por ahora circunstancia. Se terminó transformando en un adicto de esa circunstancia, y el hacerse un adicto de esa circunstancia le llevó a descuidar lo que verdaderamente era importante. Por eso hice mención a esta expresión del Principito, y cuando yo le pregunté al Señor, ¿qué hago con esto? Y se me ocurrió ver esa película, pude entender el porqué. El Señor me hizo acordar de ese pensamiento. Y él estaba tan enviciado de eso, estaba tan atado a eso, que no se daba cuenta. Y no te haces una idea de la batería de argumentos que tenía para justificarlo y de hacerlo de una manera que si vos no lo conocieras, decís, tiene razón. Y lamentablemente parte de la trama, evidentemente, se imaginarán que esa adicción a cosas superfluas termina descuidando lo verdaderamente importante. ¿Y cuántos saben el principio espiritual que dice que lo que no se cuida se termina perdiendo? Usted dirá, varón, ¿y en qué parte de la Biblia dice eso? Bueno, por ejemplo, el libro en Apocalipsis, cuando habla de la carta a Filadelfia, dice, retén lo que tienes, ojo que no te quiten la corona, o sea que se puede perder. Lo que no se cuida, se puede perder, es un riesgo. Por eso uno tiene en ese descubrirse a uno mismo y revalorizar de la manera correcta aquellos de lo que es parte y aquellos que hacen parte de uno. Uno tiene que dejar a un lado las diferencias y entender de que sí o sí es parte de uno, y por lo tanto yo tengo que tener la responsabilidad individual de hacer lo indecible porque nada rompa esa armonía y yo pueda establecer o ser un intérprete de primera línea de la conformación de un hogar, de un ministerio, de una familia, de un proyecto económico, no sé, ponele el rótulo que quieras. Pero el problema es que este varón estaba realmente atado y se justificaba de todas las maneras habidas y por haber. Y tuvo varias oportunidades de poder enfrentar
a ese gigante, a ese filisteo incircunciso, de mirarlo a la cara y de decirle: no me vas a vencer, no me vas a robar lo que es mío. Al punto de que, promediando la película, estoy haciendo lo indecible por no spoileársela. Porque realmente me encantaría que la vieran. Y usted dirá: pero ¿usted qué es, comentarista de cine o es pastor? Dígame, porque bueno, digamos que ejercemos un rol pastoral de una manera particular. Y en determinado momento, promediando la película, claramente esa atadura en la vida de ese varón, con todos los argumentos preciosos que tenía, terminó por llevarlo a prácticamente perder lo más valioso que tenía. ¿Y cuántos de nosotros podemos? A ver, yo creo que si hacemos muy rápidamente una primera definición de lo que es importante para nosotros, yo quiero creer y estoy convencido de que de que al unísono podríamos gritar: Dios y la familia, ¿no? Lo demás viene por añadidura. Pero Dios y la familia evidentemente son prioridades. Pero definitivamente, cuando estudiaba y cuando meditaba en esta puerta del Muladar por la que definitivamente el Padre nos está llevando a transitar, me di cuenta de que muchas veces tenemos una cantidad de argumentos maravillosos, muchos de ellos hasta lógicos, racionales, y cuando te pones a escucharlo decís: pero tiene razón. El problema es que a la hora de la construcción de lo importante no es suficiente y es incorrecto. Y a veces, sin querer queriendo, a lo mejor no es necesariamente el vicio, la atadura que tenía este varón, pero probablemente cargamos con otros. Ustedes recordarán la pasada semana, cuando intentamos hacer un esfuerzo, no digo de cambiar un versículo, porque eso sería apostasía, pero lo hicimos a modo de ejemplo. Cuando Cristo, por ejemplo, dice: si tu mano te es causa de tropiezo, córtatela, porque más vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la ajena al fuego inextinguible. Por eso hicimos un ejercicio, intentamos hacer un ejercicio cambiando mano por otras singularidades, e intentamos, insisto, cambiar algunos miembros por otras circunstancias, y por allí intentamos hacer juntos el ejercicio de poner, en vez de si tu mano te es ocasión de tropiezo, intentamos poner si tu orgullo te es ocasión de tropiezo, si tu ego te es ocasión de tropiezo, tus sentimientos te es ocasión de tropiezo, tu sexualidad, tus finanzas, tus miedos, y así con tantas otras cosas. Intentamos hacer el precioso ejercicio de darnos cuenta de que el Señor, o para el Señor, todas las cosas son importantes. Y por lo tanto, si decididamente decimos amar a Dios y queremos estar a la misma altura, quiere decir a la misma altura del novio, no gritarle desde la puerta que le amamos. Si realmente le amamos, yo creo que nos tenemos que enfrentar a este ejercicio, porque ciertamente el hecho de no hacerlo nos expone al riesgo de descuidar lo que es verdaderamente importante, y yo me temo que más tarde o más temprano
Si seguimos invirtiendo en lo malo y no en lo necesario, corremos el serio riesgo de perderlo o de pasarla muy mal. Y no le encuentro sentido ni a perderlo ni a pasarla mal. No le encuentro el sentido porque no lo tiene, no lo puedo tener y mucho menos para un hijo o una hija de Dios. Alguien que es parte de un cuerpo definitivamente tiene que plantearse el maravilloso desafío de poder decir, no puedo vivir sin ti o no puedo vivir sin ustedes. Tomar conciencia de cuáles son las cosas que te impiden estar a la altura del maravilloso desafío de ser parte de un cuerpo y mutilar lo que tengas que mutilar en pos y en beneficio, no de que ganen los demás, de que ganes vos, que sos parte de los demás. Porque no somos una parte aislada, somos un miembro vivo de una comunidad, llámese congregación, llámese ministerio, llámese familia, pero no podemos gritar de la puerta te amo, cuando en realidad lo que nosotros estamos esperando son otro tipo de respuestas. Este varón, a causa de su vicio, estuvo a punto de perderlo todo y de perderlo de verdad. Obviamente, como toda comedia romántica, tiene un final feliz. Pero él, bueno, vos que la vistes, podés concluir conmigo de que él tuvo que hacer un enorme esfuerzo para poder rendir ese vicio, sepultar ese vicio, que vuelvo a insistir, en este caso era un elemento X, pero tal vez para algunos de nosotros pueda llegar a ser alguna de estas expresiones que acabamos de compartir: el orgullo, el ego, los sentimientos, las emociones, los miedos, las finanzas, la sexualidad, y así con una cantidad interminable de cosas, porque el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, y les aseguro que la vida te va a poner una cantidad de piedras para que agarres la mayor cantidad posible como si fuera una virtud, cuando en realidad tienen que estar en ese mismo lugar. Definitivamente lo esencial es invisible a los ojos. Y yo en esta noche de oración quiero invitarles a que se planteen ustedes como ejercicio personal qué es esencial para ustedes. Porque si realmente es esencial para ustedes, si realmente es esencial, van a hacer lo indecible, por renunciar a lo que tengan que renunciar para seguir siendo parte viva de ese maravilloso cuerpo del cual el Padre te ha hecho parte. Pero varón, cuesta. Y no te dije recién que hace un ratito que todo crecimiento implica una medida de dolor. Pero estoy convencido, porque el Padre así me lo ha enseñado, de que si Dios te hace saber algo, es porque Él confía de que vos podés hacer algo con lo que Él te está poniendo en la mano, con lo que Él te está haciendo escuchar, con lo que Él te está haciendo sentir, porque no llegaste a este lugar simplemente para mirar a un gordo de barba. Quiero creerlo. O sea, si vienen a eso, no sé, vayan al zoológico, no sé, al parque de Coro, no sé, miren la ruta, es más placentero. Y no es que me esté dando para atrás, ¿no? Amada, ¿te animás a pedirle
a Silvana o a cualquiera que esté ahí, que si no me pasa el celular de Ezequiel, por favor, muchas gracias. Estamos en cuarto, pastor. Estamos en cuarto. ¿Ya estamos en cuarto? Gracias, padre. Discúlpeme, pero estaba primero en el motivo de oración. Yo vuelvo a insistir, con esto cerramos para tener un tiempo de oración, de intercesión. Pero me parece importante, me parece superlativo. Muchas gracias, hermano. Discúlpame. Bienvenida a la Laguna Merina. Estamos recorriendo el país. Tenemos la Laguna Merina acá. Podemos... Sepan disculpar. Ese es mi pollo. Yo quiero animarles, vuelvo a insistir, que puedan, desde la intimidad y el anonimato de su vida, puedan hacerse esa pregunta. ¿Qué es esencial para mí? Porque si es esencial para mí, voy a hacer lo indecible para no salvarte lejos, sino estar a la misma altura de vos. Porque no estar a la altura, ¿sabés lo que implica? Espiritualmente, ser un yugo desigual. Porque se van a lastimar. Tenemos como comunidad, como colectivo, como familia, una preciosa tarea que el cielo nos ha comisionado, que es la de descubrir juntos, pero también individualmente, qué es lo que es verdaderamente esencial para nosotros, porque a partir de allí vamos a construir, por no decir destruir, lo que sea necesario para poder estar a la altura de lo que debemos estar. Sea, insisto, esta humilde comunidad, sea tu familia, sea tu trabajo, sea lo que fuera. Pero el Eterno ciertamente ha decidido trabajar en nosotros, con nosotros, y déjame decirte algo. A vos y a mí nos servirán las excusas, pero a Dios no les interesa en lo más mínimo. Así que si vas a argumentar las razones por las cuales por ahí vamos a seguir sosteniendo una forma de vivir y argumentándolo de determinada manera, yo quiero decirte algo y no te quiero desanimar. A Dios no le van a servir en lo más mínimo ninguna de las excusas que pongas cuando Él te quiere hacer parte de una comunidad. Ninguna, ¿eh? Ninguna. Otra ofrenda, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bendito sea el Eterno. Dios es bueno. Ay, WhatsApp, porque bendito sea Dios.